Amado Señor, te damos muchísimas gracias, Padre Celestial. Gracias por esta buena tarde que nos has concedido. Parecía que fuera a llover, Señor. Se veían nubes en el cielo, Señor. El viento soplaba, Dios de la gloria. Pero tú nos has regalado una tarde preciosa. Gracias, bendito Señor, porque abriste camino, Señor, para que muchas mujeres, Señor, hermanas de nuestra iglesia y invitadas, Señor, pudiesen llegar aquí en esta tarde. Tú eres quien ha planeado este tiempo, Señor, y queremos glorificarte en esta tarde. Por favor, prepara nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Quita todo pensamiento en nuestra mente, Dios, que lo podamos llevar cautivo a Cristo, para que nada estorbe en este tiempo, Señor mío, lo que tú hablarás a nuestro corazón. Al abrir tu palabra, Señor Dios de la gloria, sé tú, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, abriendo nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, Dios, para comprender cuán grande amor, Señor mío, has mostrado para con toda la humanidad y para con nosotras como mujeres. Sea tu nombre hoy engrandecido, Señor. Sea tiempo hoy de salvación, Dios de la gloria. Que muchas personas que están aquí, Señor, puedan comprender, Dios amado, cuánto tú le amas y cuánto te necesitan, Dios. Así como un día nosotros lo comprendimos, Señor, y tú nos regalaste por gracia, por tu bondad maravillosa, el estar junto a ti, Señor, a través de la obra de Cristo. Hoy te rogamos, Señor, que sea tu nombre engrandecido y que tu nombre sea magnificado, Señor, porque escucharán tu palabra, Padre Celestial, y rogamos, Señor, que corazones sean tocados por tu Santo Espíritu y lleguen al conocimiento de la verdad. Bendito Señor, también pongo en tus manos mi vida, Dios. Sé tú ayudándome a hablar tu palabra con claridad, con sencillez, como la debo hablar, Señor, con temor y temblor, Señor, de añadir o de quitar a tu palabra. Bendito sea tu nombre, en el nombre de tu Hijo oramos con acción de gracias. Amén. Bueno, ¿se pueden sentar? Ahora sí. Si no como el pastor que dice que él le gustaría que él estuviera sentado y todos de pie, ¿no? Claudita, ¿no puedo pasar esto? No. Ah, ya, toca así, no puede con flechas. ¿Cuál es la que sigue, Miss? La anterior, creo que el título. Esa. Entonces mira, Miss Anita, con estas cositas acá. Ok, no con esto. No sé si está dejando. Ah, son con estas. Ok, listo. Listo. Bien. ¿Preparadas? Uy, muy bien. Saludo también a mis hermanas de Zoom, que no las había saludado. Buenas tardes a todas. Bien, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Esa es una buena pregunta, ¿cierto? Muchas veces nos hacemos preguntas cuando tenemos dificultades, adversidades de diferentes maneras, tocan a nuestra vida nosotros, ¿y a quién voy a ir? Y pensamos en la persona más cercana, en la persona más sabia, ¿cierto? A la cual podemos ir. Pero la Biblia nos llama la atención acerca de a quién podemos acudir. Y esta era una pregunta que se hacía un personaje de la Biblia. ¿A quién iremos? Y solo hay una respuesta, y espero que muchas de aquí encuentren la respuesta acerca de a quién debemos ir. Muy bien. Juan 6:68b dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En esta parte nos vamos a centrar, gracias, en este pasaje. Pero antes de hablar directamente y llegar a este pasaje en el cual vamos a estudiar un poquito más profundamente, vamos a mirar el contexto en el cual nos encontrábamos allí. Por eso hablan sus Biblias, por favor, en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Y vamos a iniciar nuestro estudio allí. Pero antes voy a hablarles un poquito. En el capítulo 5 de Juan, el Señor había hecho un milagro. Había levantado de su lecho de enfermo a un paralítico que llevaba 38 años postrado. Lo levanta y lo ayuda a caminar. Lo hace caminar. Pero además de eso, el Señor introduce algo muy especial
para aquellas personas que lo estaban escuchando. Y él dice, porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honrarán al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Y cuando habla el Señor aquí, de cierto os digo, dice amén, 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 así va a suceder, así es. Necesitamos entender que hay una necesidad en nuestro corazón que solo puede ser llenada a través de la vida de Jesucristo. Y en ese mismo contexto, para seguir explicando, dice el Señor, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. Y ahora sí, en ese contexto, en haber levantado a un paralítico, el haber dicho el Señor, de cierto les digo que el que no cree en mí, ¿cierto? No vendrá condenación, pero el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Y dónde encontramos la vida eterna? Eso es lo que vamos a ver en este estudio. Ahora voy a ir al capítulo 6, ahora sí. Era importante poder poner este contexto porque más adelante lo vamos a usar. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y voy en el versículo 1. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Después de qué? De lo que yo les comenté. Levantaron al paralítico, ¿cierto? El Señor les dice, de cierto os digo, ¿cierto? Que el que cree, que el que oye mi palabra y que el que me envió, tiene vida eterna. Y escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida. Y ellas son las que hablan de mí, dice el Señor. Y entonces voy a hablar qué sucedió en este contexto. Esto parece ser que ocurre un día jueves, cercano a la Pascua. La Pascua estaban en un tiempo entonces de caravanas de personas que llegaban a Jerusalén, ¿cierto? Mucha gente que llegaba allí y se estaban preparando para eso. Jesús sube a la ladera de un monte con sus discípulos y mucha gente viene a él porque ya la fama del Señor Jesucristo, sus señales, sus milagros estaban siendo conocidas. Mucha gente llega a él, se encuentran con él y él empieza a hablarles. Y entonces estaban allí reunidos en una tarde y él le dice a uno de sus discípulos, ¿qué vamos a hacer, Felipe, para alimentar toda esta gente? Y él se sorprende, ¿cómo? ¿Cómo vamos a alimentar toda esta gente? ¿Cómo lo vamos a hacer? No alcanzaría el dinero del trabajo para poderlos alimentar. Y entonces viene Andrés, otro de sus discípulos, y les dice, bueno, aquí hay un chico que tiene 5 panes, 2 peces. 5 panes, 2 peces. ¿Pero qué es esto para alimentar toda esta multitud? Son 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar niños y sin contar mujeres. Y sin contar mujeres. Entonces, ¿qué pasa? El Señor hace un milagro. Y esos 5 panes y esos 5 peces alcanzaron para saciar a la gente y sobró 12 cestas. Y al parecer cada uno de los discípulos tuvo una cesta para ellos. Y esto debió haber sido sorprendente para las personas que estaban allí, mirando, observando, que con solo 5 panes y 2 peces se había alimentado una multitud. El Señor estaba mostrando algo inusual, una capacidad de proveer. Mostró su sabiduría e inteligencia en medio de su proceder. Vemos cómo suplía alimento a estas personas, ¿cierto? Y también vimos cómo muchas personas venían a acercarse cada vez más al Señor. Y ocurre algo especial también. Después, en los versículos 16 al 21, ocurre algo inesperado también. El Señor, obviamente, después de la alimentación de los 5,000, la gente quería nombrarlo rey, ¿sí? Querían nombrarlo para que Él les quitara el yugo que tenían del pueblo romano. Y Él se va un poco más arriba de la colina, de la montaña. Sus discípulos, despide a la multitud,
sus discípulos se embarcan casi tarde noche, van al mar de Galilea y se montan en una barca. Estando ellos en la barca, en medio, más o menos unos 5 kilómetros de la orilla, se levanta vientos y golpean la barca. Y ellos remando, y ellos estaban asustados. No sabían qué hacer. El agua golpeaba muy fuerte. Parecía que se iban a ahogar. De pronto vienen a lo lejos que alguien viene y ellos tienen temor porque ellos creen que es un fantasma. Pero no, es Cristo que viene a su encuentro. Y les dice, no teman, no teman. Tengan ánimo, no teman. Y él se sube a la barca y el mar se calma. Se calma. Entonces ahí nos muestra el Señor el control sobre el mar y sobre el viento, el control sobre todas las circunstancias de la vida. Cuando Cristo sube a tu barca, hay calma, hay calma. Después de eso, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Concentradas? Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Ahora voy a cerrar esto, perdón. Ahora vamos a ir a los versículos de Juan, capítulo 6, versículos 22 al 40. Y voy a leerles. No todos los versículos, voy a leer los que están aquí específicamente, que son los que vamos a tomar. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo. Esperen, cierro acá porque no puedo ver. Acá. ¿Cómo hago para cerrar esta pestañita? Ya, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, voy leyendo. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que da el Padre, todo lo que el Padre me da, perdón, es que yo estoy cieguita y no saqué mis gafas. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué estaba pasando aquí? Vino la tarde del jueves, ¿cierto? La multiplicación de los panes, se saciaron, pasaron los discípulos, ¿verdad? Y estaban allí, ya se encontraban en Capernaum, que era como el centro de operaciones del Señor Jesucristo. Era la Galilea, ahí estaba Él. Pero entonces, ¿qué pasó? La gente que lo seguía se había ido a sus casas a dormir, o se habían quedado por ahí durmiendo. Y entonces cuando vieron, no encontramos, ¿dónde está Jesús? No están sus discípulos. Pero Jesús no se había ido con sus discípulos. Ellos habían visto que Él se había ido para otro lado y sus discípulos se habían embarcado. Entonces ellos vieron unas barcas y se embarcaron en ellas y fueron y pasaron a la otra orilla, ¿cierto? Hacia la parte occidental del mar de Galilea, allí en Capernaum. Y entonces ellos les dicen, te hemos estado buscando, Rabí, te estábamos buscando. Y el Señor no les dice, ¿dónde estabas? Y el Señor no les explica. Pero Él dice, ¿saben qué? Ustedes me buscan a mí. Me buscan, pero no era un reproche, no era una manera, era una manera dulce del Señor captar la atención de esa multitud. Miren, el Señor les dice, ustedes me buscan a mí, no porque han visto lo que yo he hecho,
sino porque les di pan y ustedes se sintieron saciados. Su motivación es incorrecta al buscarme. Es incorrecta. Lo que el Señor quería allí era captar la atención de los discípulos, habían discípulos, obviamente, estaban los 12 y también habían religiosos, judíos religiosos, que siempre buscaban la oportunidad para acusar a Jesús de algo malo. Y entonces el Señor les dice, trabajad no por la comida que perece. ¿Cómo? El Señor les estaba diciendo, miren, ustedes se esforzaron, y eso está bien. Ustedes se esforzaron porque ustedes se subieron a una barca, remaron fuertemente, caminaron y llegaron hasta acá. Y está bien eso. Pero ¿saben qué? Esfuércense más, no por la comida que perece, por lo físico, lo que yo les pueda dar de alimento físico, porque eso perece. Esfuércense por buscarme a mí, que les doy vida eterna. Vida eterna. Trataba el Señor de enfocarlos bien, de enfocar sus motivaciones y sus inquietudes. El Señor no les estaba respondiendo porque habían venido a Él, ni porque se habían esforzado, no les estaba diciendo eso. Lo que le estaba diciendo el Señor es que sus motivaciones estaban siendo equivocadas y que debían centrarse en lo más importante. El Señor conocía sus corazones y el que quería estar con Jesús debía entender una cosa, que no debían buscar a Jesús solamente por los beneficios que podían obtener de Él, sino por quién era Él. Y a veces nuestras motivaciones son equivocadas al venir a Cristo. No sé aquí si hay alguna persona cuya motivación es encontrar simplemente en Él que le solucione algún problema. Tal vez algún problema con alguna relación interpersonal, tal vez algún problema económico, algún problema de salud. Y el Señor dice, no está mal que venga a mí. No está mal. Pero esa no es la motivación más importante. Aunque esa nos puede llevar al Señor, pero no es la principal. No es la principal. Después el Señor dice acá, entonces dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y ellos estaban enfocados y ellos estaban siendo instruidos y enseñados, habían sido instruidos porque ellos tenían que cumplir una serie de preceptos, una serie de reglas, una serie de normas. Ellos decían, ¿cuáles las obras? ¿Qué debo hacer yo para poder ganarme eso que tú quieres darme a mí? Y el Señor les contesta, esta es la obra, que creáis en el que Él ha enviado. No es por esfuerzo personal que tú llegas a mí. No es por eso, es por tu fe. Es porque tú creas en mí. Creas en el que me envió, que es el Padre, que es Dios. Y después el Señor les dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Y ustedes ahorita comieron una hogaza de pan, ¿cierto? Un pedacito de pan. ¿Sí comieron? Ah, ¿no se la han comido? ¿No les ha dicho? Bueno, está bien. Bueno, cómansela. Perdón, coman. Pensé que habían comido ya. Y a veces nosotros sentimos que ese pan sacia nuestra necesidad, ¿cierto? Física. Pero más, ustedes se comen ese pancito y por ahí, bueno, Estelita en 15 minutos vuelve y tiene hambre. Sí. Otra puede ser que en 2 horas, 3 horas, vuelve a tener hambre. Pero él dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Lo que el Señor quería mostrarles a ellos en ese día era que Él podría saciar todas sus necesidades, pero ¿cuál necesidad más grande tenemos nosotras? No el alimento físico, sí lo necesitamos obviamente, pero la necesidad más grande en tu vida y en mi vida es el Señor.
Tenemos un hueco en nuestro corazón del tamaño que se llama Cristo. Solo Él puede saciarlo, nadie más. Y tú puedes comerte ese pan y tener hambre. En 10 minutos es celita y el resto, bueno, normales, no sé, en cada tiempo. Pero con Cristo tu alma será saciada de su bien, del bien que Él nos da. Y dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene y no le echo fuera. Esto es precioso. Es precioso porque Él dice, el Padre trae gente hacia mí. Y ahorita vamos a ver cómo el Padre trae gente hacia Cristo. Y yo no le echo fuera. Ustedes han venido a mí y yo no los voy a rechazar. No los voy a rechazar. Pero tienen que ver la manera como ustedes deben llegar a la manera de Dios, no a su manera. Porque porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Y vamos a ir desglosando qué es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Y yo le resucitaré en el día postrero. Listo, pasó. Ellos escucharon. Wow, estaban muy atentos. Parecía fácil, ¿cierto? Cree en mí, ven a mí, el pan. Y además que el Señor había hecho la multiplicación de los panes. Mire, el Señor había traído la temática para hablar en ese momento a la multitud. Ustedes vieron que yo les di pan. Ustedes me buscaron porque tenían pan. Pero yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y voy acá, como me dieron la instrucción, porque ahora no quiere pasar. Perdón, yo soy muy mala para esto, pero tengo muy buenas asesoras. No quiere pasar. Muy bien, ahora vamos a ver de los versículos 41 al 59. ¿Sí? Sí, señora. Del 41 al 59. Muy bien, no los vamos a leer todos. Yo cogí unas 32 minutos. ¿Yo? ¿Ya? De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y yo soy el pan de vida. Este es el pan que descendió del cielo. Para que de el que come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Uy, preciosas estas palabras que dice el Señor. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y también el Señor dijo, él dijo aquí en su palabra también, el que come de este pan no tendrá hambre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo resucitaré en el día posterior. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que tú estás diciendo, Señor? ¿Comer tu cuerpo, beber tu sangre? Pues eso no era lo que el Señor estaba tratando de enseñarles a ellos. Lo que el Señor les estaba tratando de enseñar a través de esto era que necesitábamos apropiarnos de él. Cuando ustedes cogieron ese pan, ¿qué hicieron? Ese pan ya era suyo, ¿no? No era del vecino. Ese pan era suyo. ¿Y usted qué hizo con ese pan? Lo comió. No, esperaron un tiempo, pero fue mi culpa, sabía. ¿Qué hicieron con el pan? Lo comieron. Se apropiaron del pan, ¿cierto? Lo hicieron suyo. Y necesitamos apropiarnos de él. Necesitamos asimilar la persona de Jesucristo por la fe. El Señor hablaba de una manera metafórica, no es que realmente tenían que comer su carne y beber su sangre, no era lo que estaba diciendo. Él de algo físico siempre trae una enseñanza espiritual y quería llevarlo al plano espiritual, que debíamos apropiarnos por la fe, aceptarlo, hacerlo propio. Comerle, metafóricamente, quiere decir recibirle apasionadamente por medio de la fe. Y yo quiero que ustedes, así como comieron hoy ese pan, mire, cada vez que usted se meta un pan en la boca, usted va a recordar que Jesús es el pan de vida, que Él es el que sacia su alma. No hay otro pan. Y yo quería traerles eso porque las ilustraciones muchas veces son buenas.
Y usted cada vez que usted se va a comer un pan o algo que tenga similar a harina, usted va a recordar que Jesús es el pan de vida. Es el pan de vida. Muy bien. Palabras de vida eterna. Terminamos allí en esa parte. Ellos estaban en ese momento del versículo 41 al 59. Este fue un sábado. Y fue en la mañana. Y fue en la sinagoga. ¿Sí? Y muchos se molestaron. Y se enojaron porque él dijo, yo coman y beban de mi cuerpo. Y ellos se molestaron y se enojaron. Porque ellos no querían, el Señor les estaba diciendo a través de eso también, que Él iba a ser sacrificado, que Él iba a morir, que Él iba a sufrir, que Él era un sacrificio. ¿Para qué? Para que todo el que en Él cree y se apropiara de Él por medio de la fe, iba a tener vida eterna. Y ahora, por eso el versículo que veíamos al principio. ¿Recuerdan cuál es? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a repetirlo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6, 68b. Muy bien. Entonces, esto ya saliendo de la sinagoga. Dice, al oírlas, ¿qué? Las palabras anteriores, ¿cierto? Lo que ya habíamos visto. Sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y cuando, perdón, porque yo me adelanté en mis apuntes. Cuando el Señor dice aquí, cuando ellos decían, al oír muchos de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No implica que ellos no estaban entendiendo lo que habían oído. Si ustedes leen bien, dice, dura es esta palabra. Es difícil. Es difícil de entender para los judíos porque ellos no esperaban un Mesías que fuese sacrificado, que muriese. Ellos lo que esperaban en un hombre fuerte, que los liberara de la esclavitud. Y de pronto a veces tú puedes también tropezar y decir, yo quiero un Salvador que me cambie a mi esposo, que me sane de esta enfermedad. Y de pronto si tú no encuentras lo que crees encontrar en Cristo, pasa como estos discípulos que quisieron irse del lado del Señor, que lo dejaron, que se fueron. ¿Quién puede escucharlo? ¿Quién puede oírlo? La idea de escuchar y obedecer para ellos, o lo que dice aquí, es que ellos no estaban dispuestos. ¿Estás tú dispuesta a que Él sea el pan de vida? Porque eso es lo que estaba diciendo aquí. O las palabras que tú estás escuchando de pronto hoy son duras para ti. Necesitas entregar tu vida al Señor por medio de la fe para que sea tu alma satisfecha. Y de pronto tú dices, no es lo que yo esperaba que me dijeran. Yo creo en Dios a mi manera. Y puede ser que tropecemos como tropezaron estos discípulos. Dura es esta palabra. ¿Quién puede oírla? Ellos estaban disgustados porque el Señor les estaba diciendo que comer su carne y beber su sangre significaba confiar en su muerte sacrificial y a su favor como única forma de tener vida eterna. Por eso ellos tropezaron, porque la única forma para ellos tener vida eterna, para ellos llegar al Padre, era que ellos creyeran en la muerte sacrificial de Cristo y ellos no estaban dispuestos. ¿Tú estás dispuesta a creer que solo a través de Jesucristo, solo en su muerte sacrificial nosotros podemos tener vida eterna? Los falsos discípulos, mire, allá habían un grupo de 3 personas. Habían discípulos que seguían, porque un discípulo quiere decir un seguidor. Discípulos verdaderos que creían. Discípulos falsos. Y estaban los 12 apóstoles. Y los discípulos falsos fueron los que dijeron, dura está esta palabra, ¿quién la puede oír? Los falsos discípulos no siguen a Cristo por quien Él es, sino por los beneficios que puedan obtener de Él. Él estaba multiplicándoles la comida y ahí estaban ellos. Estaba sanando a los enfermos, ahí estaban. Y llevo a mis familiares. Él estaba liberando de la opresión, allí estoy yo.
pero no estaban de corazón. Cuando el Señor los confronta, que deben reconocer su bancarrota espiritual, de que por sí mismos no pueden ir a Él, que deben confesar su pecado, que deben confiar en Él como única fuente de salvación, entonces viene el desagrado. Ese no es el que yo quiero. Ese no es el que a mí me gusta. Yo quiero uno que pueda acomodar a mi manera. Ese es el que yo quiero. Entonces, lo que hacen es murmurar. Sabiendo que Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dice, ¿esto os ofende? ¿Esto que yo les he dicho les ofende? Y cuando habla de ofende, ¿esto os escandaliza? ¿Esto os agravia? ¿Esto los está haciendo abandonar su fe? Ustedes están tropezando con que yo les digo que tienen que entregar mi vida a mí. Quieren que creer en mi sacrificio para que puedan tener vida eterna. Ellos no querían recibir esta palabra y Jesús lo sabía. Y ellos estaban rechazando. Ellos no creían que Jesús había venido del cielo para salvarles. El versículo 62 rápidamente lo leo. ¿Qué? 62. Perdón. Creo que el versículo 62 me lo comí, pero lo voy a leer. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir al cielo donde estaba primero, ¿qué pensarían entonces ustedes? Si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez, ¿qué tal si vieran al Hijo del Hombre venir de donde él estaba? Si yo les hablo a ustedes de cosas espirituales muchísimo más profundas, que esto que les estoy hablando acerca de la salvación y de que crean en mí. Entonces, si esto nomás los escandaliza, ¿qué tal si yo les hablo cosas más profundas? Se alejarán más de mí. No los convencería que yo ascendiera al cielo y que volviera de donde vine. El Señor les estaba confrontando con las falsas expectativas que ellos tenían acerca del Mesías. Y tal vez aquí hay mujeres que no conocen del Señor y no saben que la palabra de Dios es verdad. Y oyen los mensajes, tal vez cada domingo vienen, o se conectan cada miércoles, o van a una iglesia o van a otra, pero murmuran y se quedan calladas, no quieren aceptar. En diferentes momentos el Señor les ha hablado a sus corazones, vengan a mí, yo soy el pan de vida, pero tropiezan y dicen, no te necesitamos a ti, no te necesitamos como Señor y Salvador. Nosotros podemos llegar a ti a nuestra manera, y aunque no lo digamos así, lo hacemos con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de afrontar la palabra de Dios. Ellos no podían entender que la salvación no era por medio de su esfuerzo personal. Muchas tal vez que nos escuchan también por Zoom y aquí, piensan que no son suficientemente buenas, pero también que no son tan malas, que no necesitan a Cristo, que se van a salvar por sus obras. Pero la Biblia nos dice que todos somos pecadores y que vamos a la condenación eterna y que no nos salvamos por obras, sino por gracia, por medio de Jesucristo. Pero cuando tú dices esto a una persona que no se puede salvar por medio de sus obras, ellas tropiezan y se ofenden. Muchas veces, o le dices que no eres pecadora, se ofenden, tropiezan con ello. Porque dicen, yo no mato, yo no robo, pero eso no es suficiente delante de Dios. Hemos roto sus leyes y eso nos lleva a la condenación eterna. Hemos tenido ídolos en nuestro corazón, hemos tomado en falso su nombre, hemos sido desleales a Él, hemos sido desobedientes a nuestros padres, hemos murmurado, hemos mentido, hemos codiciado. Tal vez no hemos adulterado físicamente, pero hemos adulterado, somos adúlteras de corazón. Y tal vez no hemos matado físicamente, pero cuando nos enojamos, para Dios es igual a que hubiésemos cometido homicidio en nuestro corazón. Y por eso chocó y les ofendió. Por eso aquí en esta reunión puede haber alguna mujer que quiera vivir en su mismo estilo de vida o que piense que va a encontrar la felicidad en cosas materiales, o en el dinero, o en el poder, la va a hacer feliz, o en los placeres, en los viajes, tal vez en la carrera, muchas tal vez en el alcohol, o tal vez en las drogas, o en una relación personal con un hombre. Muchas pueden pensar
Si cambio de cónyuge, mi vida va a ser mejor. O si me divorcio, voy a ser feliz. O si me consigo otro trabajo, yo voy a ser feliz. O si me voy a otro país, voy a ser feliz. Pero no, la felicidad solo se encuentra en Cristo. Él es la felicidad de nuestras almas. Y el Señor nos dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra que han escuchado hoy proviene de las Escrituras. La fe es por el oír por la palabra del Señor. El Espíritu es el que da vida a nuestro espíritu. Estamos muertas en delitos y pecados sin Cristo. Estamos viviendo una vida falsa sin el Señor. Y un día tendremos que estar en su presencia y tendremos que rendir cuentas a Él. Juan 64 al 65 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre, si no le fuere dado del Padre. Y aquí hay, espero que no sea el mismo auditorio en el cual se encontraba el Señor Jesucristo. Ojalá no haya alguno aquí que podamos decir es que no creen en el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salva. Juan 6:66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Es triste haber estado con el Maestro, con el Mesías, haber compartido con Él tanto tiempo, haber escuchado sus palabras y darle la espalda e irnos. Como resultado del discurso de Jesús, muchos se volvieron atrás, ya no andaban con Él. Estos llamados discípulos solo lo estaban siguiendo por los beneficios, por lo que podían obtener de Él. Espero que ninguna que escuche aquí la palabra del Señor solo venga por beneficios. Porque cuando no obtiene usted de Cristo lo que usted cree que necesita de Él, y si no se lo da, le da la espalda, como estos discípulos que se fueron atrás, le dieron la espalda, lo abandonaron, desertaron. Muy bien, ¿cuál es la respuesta del Señor Jesucristo ante esto? Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Lo estaban abandonando, multitudes. Y Él se voltea y mira a sus discípulos, yo creo que los mira cara a cara. Y les pregunta, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, y aquí llegamos a nuestro versículo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído. Cuando Pedro dice estas palabras, hay 3 afirmaciones aquí. Pedro es muy especial. A veces decimos, uy Pedro, ¿por qué hablas de esta manera? Pero cuando dice algo espiritual es fantástico. Yo sé que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dijo. Pedro, eso no te lo ha revelado carne ni sangre, ninguna persona, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahorita viene acá y llega y dice, Señor, ¿a quién iremos? Es que no hay nadie más a donde ir. No hay otra persona en la cual tú puedas confiar, que sacie tu alma, que te dé paz, que te dé gozo. No hay nadie, no hay nadie. No es tu esposo, no son tus hijos, no es la psicóloga, no es el neurólogo. Es Cristo, Él es suficiente. Y eso lo entendió Pedro. ¿A quién iremos, Señor? Hemos escuchado tus palabras, hemos visto tus milagros. ¿A quién iremos? No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Y solo tú tienes palabras de vida eterna. La vida eterna se encuentra en ti, Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. A ti nos aferramos. Pedro estaba confesando que todo lo que necesitaban se encontraba en Cristo. Le había dado vida eterna, les había dado su palabra, les había dado su espíritu, les había dado vida. Y ellos tenían esa calidad de vida, esa salvación que se ha manifestado en la comunión con Dios. Tenían esa paz y ese gozo. Ese vacío que había en su corazón había sido llenado profundamente, no poquito, derramado completamente. ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? Yo veo mi vida y yo digo, era un caos completo. No necesité matar, no necesité robar, pero mi vida era llena de confusiones. ¿Cómo es tu vida hoy, querida amiga, que vienes hoy a visitarnos? ¿Quién te va a dar la paz?
¿Quién te va a dar el consuelo? ¿Quién te va a dar un propósito para vivir? Solo lo vas a encontrar en Cristo. Él es el pan de vida, pero también es Señor. Por eso Pedro, aquí me encanta la palabra que utiliza Pedro. Señor. Él había podido decir maestro, él había podido decir Jesús, ¿cierto? Pero él, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo Señor. Y entonces viene esta palabra. En el Antiguo Testamento, Señor, ese es un título de Jesús. En el Antiguo Testamento era Adonai. Los judíos no pronunciaban el nombre de Yahweh, o bueno, voy a decir una palabra, pero no la tetragramato, porque ellos no tenían vocales, entonces le ponían al nombre de, por así decirlo, santo del Señor, ellos no lo pronunciaban. Para ellos era tan sagrado que ellos no pronunciaban ese nombre, eso era como hacia adentro, como si se comieran las palabras. Entonces le cambiaron su nombre y le ponen Jehová Adonai. Y en el Nuevo Testamento es Curios. Ahora, ese título, ¿qué implica? ¿Qué implica ese título? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Estamos concentradas? ¿Sí? ¿Están asustadas? No. ¿Están a gusto? ¿Sí? ¿Les ha parecido chévere la palabra? ¿Se quieren ir? No. Ah, ¿les ha ofendido? ¿Les ha ofendido la palabra? Ok, ok. Muy bien. Ay, perdón. ¿Sí? Dios mío, hubieran dicho antes, por favor. Jesús es Señor y eso fue lo que dijo Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Y esa es la pregunta, Señora, ¿a quién iremos? Y ese es el título principal de Jesús. ¿Ahí me escucha mejor? Oh, sí. Ese título indica una relación. Y es más que una palabra y más que un título, es una relación personal con Cristo. Él es el Señor de señores. Muestra el señorío, indica su total posesión sobre nosotras y nuestra absoluta sumisión hacia Él. Solamente un siervo puede depender totalmente de su amo. Habla de que es soberano, de que es nuestro amo, nuestro dueño. Indica propiedad y poder. Quien tiene el derecho de gobernar nuestras vidas. Eso era lo que le estaba diciendo Pedro cuando le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú eres nuestro amo. Señor, ¿a quién iremos? Tú eres soberano. Tú eres nuestro dueño. Y es que ellos entendían una cosa, de pronto nosotros tropezamos un poquito con el amo y el Señor. Pero es que en el Antiguo Testamento, en los días de Abraham, un siervo, un esclavo, no era como nosotros lo pensábamos o como lo veíamos en sociales, era, ¿no? Los negritos, llenos de cadenas y los golpeaban y los indiecitos y todo eso, no. En los tiempos de Abraham, un siervo era muy bien tratado, era mejor tratado que un sirviente que había sido empleado, ya que su amo le proveía todo lo que necesitaba. El amo también le proveía dirección en su vida diaria a su siervo y hacía parte de la familia. Me gusta tanto es porque hubo un tiempo en que los siervos podían irse, un tiempo en que ellos cumplieron su servicio, pero el que no quería irse, le perforaban la orejita en señal de que dicen, no, yo me voy a quedar contigo. O sea, mi vida contigo es maravillosa. Y espero que cada una de nosotras espiritualmente tengamos un hoyito. Nosotros no queremos separarnos de nuestro amo, de nuestro Señor, que es Jesús, que es Cristo, que es nuestro Señor. Los esclavos de los hebreos eran considerados miembros de la casa y tenían derecho a participar en las celebraciones espirituales. Hacían parte también de la nación como tal. Llamar curios a Jesús era hacerle igual a Dios. ¿Tienen, por favor, un Kleenex? Y vamos a hacer una pregunta. Quiero que alguien la lea, porque están muy quieticas. Alguien que se ponga de pie y la lea en voz fuerte. Voz fuerte. Ay, no tengan miedo. A ver, ¿quién? ¿Quién? ¿Alguien que se ponga de pie? Hermana Pilar, duro. Muchas gracias. ¿Puede una persona negar el señorío de Jesús sobre su vida y todavía ir al cielo? Wow. Qué buena pregunta, ¿cierto? Otra persona que la lea también. Otra hermana. O una de las invitadas. Si está bien, si quieren. ¿No? Bueno. ¿Puede una persona negar el señorío de Jesús sobre su vida y todavía ir
Buena pregunta, mala pregunta. Buena pregunta, ¿cierto? Es una buena pregunta. Vamos a tratar de resolverla con las escrituras. Y vamos a ver aquí unos versículos. Muy bien, ¿quién quiere leerme este pasaje? ¿Lo alcanzan a leer? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21 y 23 y el siguiente, por favor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Este es un pasaje triste. Es un pasaje bastante triste. Su contexto es, los versículos anteriores, el Señor dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que la hallan. Entre por la puerta estrecha. Y Él dice, yo soy la puerta. Y después dice, por sus frutos los conoceréis. Y está hablando de que la manera de conocer que una persona realmente era de Dios era por la manera como vivía esa persona. ¿Sí? Entonces dice, un árbol, lo estoy parafraseando, lo estoy diciendo de otra manera, pero dice, un árbol de manzana no puede dar limones, ¿cierto? Y un buen árbol no puede dar malo fruto. Por sus frutos los conoceréis. Y después introduce esta parte. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay una realidad, una enorme diferencia entre llamar a Jesús Señor y en realidad conocerle como Señor. Jesús tenía que decir mucho sobre este tema. Y por eso Él habló aquí, esto es al final del Sermón del Monte. Y el Señor decía esto. No todo el que dice decirme Señor, que afirma conocerme, mira, aquí pueden haber muchas personas, niñas que están aquí, jovencitas también, que pueden llegar a decir, yo soy cristiana, yo soy creyente, yo sí sigo a Cristo porque yo voy a una iglesia, porque yo cumplo ciertos ritos, o porque yo sirvo. Pero el que afirma conocerle, esa no es una prueba necesariamente genuina de su fe. Llamarlo Señor es algo serio. La verdadera fe se demuestra con una vida de obediencia, eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Una vida que quiere obedecer a Dios. Por eso Jesús dice, el que entra en el reino de los cielos es el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Eso no quiere decir que obedecer a Dios es lo que nos lleva al cielo. Porque la palabra de Dios dice que, se me olvidó, Efesios 2:8-9, recuérdemelo por favor. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9, no es por obras. No es por lo que tú creas hacer. No es por tu esfuerzo personal que llegas al Señor, eso es lo que está diciendo Él. Dios los salvó por su gracia, ¿cierto? Cuando creyeron ustedes no tenían ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que tú y yo podamos hacer. Para que ninguna de nosotras digamos, yo puedo ir al cielo porque yo soy buena persona. Toda la obra es de Cristo. Él es el único bueno, Él es el único santo, Él es el único puro. Pero significa que Él verdaderamente ha entregado su vida a Cristo, que pone su fe en Él, el que obedece su palabra. Eso es lo que nos está diciendo acá. Y esa es la persona que tiene vida eterna. Si lo llamamos Señor, nosotros rendimos a Él obediencia. Nos sometemos a su señorío, porque recuerden lo que veíamos de que era, Él es soberano, Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor, Él es nuestro dueño. Y queridas hermanas, aún tú no lo llames Señor siendo obediente a su palabra, Él es Señor. Tú y yo no lo hacemos Señor, Él es Señor. Muchos me dirán en aquel día, muchos me dirán, esa palabra es clave, subráyela.
de dientes para afuera. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿No éramos obreros cristianos? Podremos decir, yo era una buena esposa, yo era una buena mamá. Podemos decir, yo no mato. Como dicen muchos, yo no mato. O como podemos decir nosotros, yo no mato, yo no robo. Pero ¿qué tal la mentira? ¿Qué tal la envidia? ¿Qué tal los celos? ¿Qué tal las contiendas? ¿Qué tal las divisiones? ¿Dónde está eso? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practican la maldad. Y Lucas también dice, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? Ambos sermones que estaban acá, tanto el del monte como el del llano, que es en Lucas, capítulo 16, porque vimos que estos son paralelos, estos dos pasajes son paralelos. Vimos que esto va a estar conectado a estos versículos que siguen. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Alguien que se ponga de pie lo lea. Hermana Pilar, por favor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande ruina. Después que Jesús habló de llamarlo Señor, los versículos anteriores, ¿sí? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Viene este pasaje. Y él continúa retratando una parábola sobre dos formas en que la gente responde a su palabra. Aquí hay dos personajes. Y hay dos maneras de afrontar las cosas, la palabra de Dios. Jesús les estaba diciendo, hay aquellos que escuchan mis palabras y las ¿qué? Las hacen. Estos son los que me llaman Señor y demuestran que lo que dicen es verdad porque me obedecen. Él dijo, es como un hombre prudente, es decir, aquel que discierne y distingue entre lo que es bueno o malo, en que sigue la verdad, es sabio, tiene inteligencia, tiene una capacidad para observar, para aprender, para discernir y así hacer un plan y tomar una decisión. Este edificó su casa sobre la roca. En la Biblia la roca es Jesús. Esa casa se mantuvo fuerte, se mantuvo firme durante las tormentas. Estas tormentas golpearon fuertemente. Pero miren, cuando vemos el contexto de los versículos anteriores, cuando habla el Señor, habla de que aquellos que llamándose, que por sus frutos los conoceréis, el Señor también les dice, esperen porque voy a ir allá para no estar hablando lo que no. Mateo capítulo 7, no vayan a ver, yo voy rápidamente. Al final de que por sus frutos los conoceréis, dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y será echado al fuego, será echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y cuando hablamos del fuego, hablamos del juicio de Dios. Del juicio de Dios. Y esta persona que obedece su palabra, que muestra que realmente Jesús es Señor porque le obedece su palabra, viene el momento en que Él se va a presentar delante de su Señor. Y Él se mantiene firme, no por sí mismo, sino porque puso su fe en Cristo. Él se mantuvo firme porque era una casa construida en Jesús, que verdaderamente es el Señor de la vida de esa persona. ¿Cómo se demuestra que le decimos al Señor realmente con honestidad que Él es Señor? Cuando realmente obedecemos su palabra. Él continúa diciendo, estos son aquellos que escuchan mis palabras. Hay algunos que escuchan mis palabras y no las hacen. Estas personas también me llaman Señor, pero solo hablan de dientes para afuera y viven de una manera contraria a mi palabra. Jesús les estaba diciendo a estas personas que son como un hombre insensato o como una mujer insensata. Le está diciendo, eres ignorante, eres necia, eres testaruda, no tienes buen juicio, no eres sabia. No es que tengas una deficiencia mental, no es que no puedas pensar, sino que desprecias las normas justas que yo he puesto.
No tienen el valor moral alguno para ti. Tú las desprecias porque las distorsionas a causa de tus tradiciones humanas. Descuidas tus asuntos espirituales y pierdes mis bendiciones. Y esa casa que fue construida sobre la arena, fue grande su ruina. No me están llamando. Pongo silencio. Ya. Y fue grande su ruina. Y está hablando que un día va a haber un juicio. Y esa persona que le llamó Señor, pero nunca lo hizo parte de su vida, no entregó su vida al Señor, construyó su vida sobre la arena. Va a estar frente a Él y va a ser su ruina. Porque no va a pasar la eternidad con el Señor, va a estar separada de Él. Y me causó curiosidad porque yo estudié un poquito acerca de cómo era construir una casa sobre la arena. Porque el Señor hace esa analogía de construir una casa sobre la arena. Y cuando veía que construir en la arena puede ser peligroso, porque cuando ocurre un terremoto, puede volverse lo que era sólido, puede volverse líquido. Amplifica el temblor, lo hace más fuerte y se vuelve líquido la arena, lo que lo vuelve inestable y por eso se derrumba. Así es nuestra vida. A veces si construimos sobre la arena, como que los problemas se amplifican. No le vemos salida, no le vemos salida. Y nos volvemos como agua. Y causa daños estructurales bajo presión y se vuelve líquida. ¿Qué edificio estás construyendo tú? ¿Estás sobre la roca firme que es Cristo o sobre la arena? Aquí hay dos clases de personas, aquellas que evidencian que realmente Cristo es Señor y las que son su propio Señor, su propia autoridad y rechazan la palabra de Dios. ¿Ves? El nombre del Señor no es solo un nombre o un título, es un título que conlleva autoridad y el derecho a gobernar. Nosotros no le damos ese derecho a Dios, a Jesús. Él lo tiene porque es Dios. Jesús es supremo. Aquel a quien le prometemos lealtad, devoción, compromiso, total fidelidad y a quien rendimos toda obediencia. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Pero tenemos un grande problema. Nuestro pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, están separados de la gloria de Dios. Todas somos pecadoras. Ese es nuestro problema. Hemos cruzado la línea que Dios ha establecido, hemos desafiado su autoridad, hemos errado al blanco, no hemos dado con su estándar, hemos distorsionado la verdad y hay perversidad en nuestro corazón. También el Señor dice, ciertamente no hay hombre que sea justo y que en la tierra y que haga el bien y nunca peque, todos somos pecadores. Confesar y llamar a Jesús Señor representa un cambio completo de mente y de corazón. Y eso es lo que nosotros llamamos arrepentimiento. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Es una obra de Dios en nuestras vidas. Solo podemos llamarlo a Él Señor a través de entregar nuestra vida a Él como Señor y Salvador. Nadie puede llamar a Jesús si no rinde su vida a Él. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Queridas hermanas, Dios no ruega, Jesús no ruega que se arrepientan, Él manda porque Él es Señor. Nosotras sí rogamos. Nosotros el Señor nos ha encomendado, aquellos que hemos depositado nuestra fe, hemos creído que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros rogamos en esta tarde, arrepiéntete, arrepiéntete. Pero Dios manda.
Nosotros deseamos que te reconcilies con el Señor, porque un día Él será tu Señor o será tu juez, tu Salvador o tu juez. La verdadera salvación consiste en que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa debe ser mi respuesta al Señor. Bueno, ¿qué hemos visto hasta aquí? Ya vamos a terminar. Jesús es el Señor supremo. El pecado que mora en nosotros no acepta su señorío. El señorío es personal. Yo debo tomar una decisión. Representa un cambio completo de mente y de corazón. Significa rendir mi vida a Él. La verdadera salvación es reconocer su señorío, confesar su señorío y rendirnos a su señorío. Tú no haces a Jesús Señor. Él es Señor. Entendamos eso. ¿Quién quiere leer este versículo? Batería agotándose. Se va a agotar la batería. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:19. Aquí lo que el Señor nos está hablando es: toda rodilla un día se doblará delante de Él y confesará que Jesús es Señor. Podemos hacerlo desde ahora, reconociendo su señorío, entregando nuestra vida a Él y confesando que Él es Señor y Salvador. También las Escrituras dicen, alguien que lo lea, por favor. Pongámonos de pie y lo leemos todas. Listo, a cuenta 3, 1, 2, 3. Sí, para no dormirnos, levantémonos. ¿Por dónde? ¿Por este lado? ¿Te lo paso así? A la cuenta de 3. Sepa, pues, ciertísimamente todo